Pero ¿qué implicancias tendría o va a tener en el futuro esta resolución del Tribunal Constitucional? ¿Procede o no procede, como algunos especialistas señalan? Vamos a conversar con el constitucionalista Alberto Cruces a esta hora de la noche, a quien ya tenemos en imágenes. ¿Cómo está, doctor Cruces? Muy buenas noches, bienvenido a Latina Noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que nos preocupa a todos. Sí, a ver, esta resolución del Tribunal Constitucional, ¿qué implica exactamente? Ya hoy Aldo Vázquez e Inés Tello han acatado la resolución. Sin embargo, en los actuados, en el fallo exactamente, lo que dice es mientras resuelva la Corte Suprema esta situación. ¿Qué quiso decir con esto? Porque ¿qué implica a estas alturas ya este fallo del Tribunal Constitucional? Sí, es un fallo que tal vez sea un poco difícil de entender porque es un típico enredo de abogados. En realidad acá hay dos procesos. Por un lado tenemos a los miembros de la Junta que iniciaron un proceso de amparo para defender sus derechos frente al Congreso y eso seguía su camino. En paralelo, el Congreso ha discutido, ellos vienen discutiendo en el Poder Judicial y ahí tendría que haber un resultado. En paralelo, lo que el Congreso hace es iniciar otro proceso, que es este competencial, donde dice el Poder Judicial y la Junta me van a afectar mis competencias de poder sancionar a estas dos personas. Entonces, el Congreso lo que ha hecho es, por un lado, defenderse y por otro lado, abrir otro proceso. Y en este segundo proceso, que es el que da lugar a esta resolución que estamos conversando, es que lo que el tribunal ha dicho es que se mantenga la sanción del Congreso y luego ya la Corte Suprema en la primera discusión resolverá. ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Que no le correspondía al Tribunal Constitucional hacer eso. Si esta materia, la sanción sobre los miembros de la Junta, ya estaba discutiéndose ante el Poder Judicial, que es el órgano que tiene que decidirlo, el Tribunal Constitucional acá no tenía mayor cosa que hacer y sobre todo bajo unos argumentos que son muy peligrosos, pues lo que señala es que el Congreso prácticamente tiene vía abierta para cometer una serie de actos y los jueces no van a poder ejercer ningún control sobre lo que diga el Congreso y eso es sumamente peligroso para este y para otros casos. Justamente frente a este escenario en la que ya sabemos que tanto Aldo Vázquez como Inés Tello no pertenecen más a la Junta Nacional de Justicia durante, digamos, lo que será la resolución de la Corte Suprema, lo que decía justamente Samuel Abad, quien es abogado de 5 de los magistrados del Tribunal Constitucional, es que el Tribunal Constitucional se ha adelantado porque ha interferido en una decisión cuando todavía hay un tema pendiente de debate en el Poder Judicial. Esto es así, incluso lo que ha calificado es que es inconstitucional esta resolución que se ha dado justamente anoche por parte del TC. En efecto, el artículo 139, el inciso 2 de la Constitución, dice expresamente, esto es bastante claro, textualmente dice que ninguna autoridad puede abocarse a una causa que está pendiente y realmente lo que está sucediendo acá es eso, ¿no? El tema ya se estaba discutiendo ante el Poder Judicial. El Poder Judicial había dado una medida cautelar para que los miembros de la Junta sigan en funciones mientras se resuelva y ese era el camino que tenía que seguir. Hay un tema adicional aquí porque a diferencia de otros casos, en un proceso de amparo, que es el proceso donde se defienden los derechos, en este caso los miembros de la Junta, si este caso se resuelve completamente ante el Tribunal Constitucional a favor de ellos, en base a las reglas que da la Constitución, ahí queda. Pero si no se le da la razón a los miembros de la Junta, esto eventualmente podía llegar ante el Tribunal Constitucional. Entonces, sí, el Tribunal Constitucional eventualmente podría haber tenido un rol, se podría haber pronunciado. Como se ha dicho, se ha adelantado. A través de otro mecanismo se ha pronunciado antes y está dejando de lado y está afectando las competencias del Poder Judicial. Lo que se espera es que la Corte Suprema haga y tenga una reacción frente a esto y se pronuncie lo antes posible para resolver este impasse.
Claro, eso le quería preguntar, ¿por qué ya acataron Aldo Vázquez e Inés Tello? ¿Por qué ya acataron la resolución? Si ayer el doctor Omar Cairo, abogado de Inés Tello, decía que lo primero que tiene que hacer es pronunciarse la Corte Suprema ante este fallo, porque lo que el TC está resolviendo es sobre la Corte Suprema, más no en orden, decía él, a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué tendría que pasar? Porque Aldo Vázquez e Inés Tello entonces ya se dan por inhabilitados y ya hoy no han ido a la Junta Nacional de Justicia. No tengo la información, no represento a ninguna de las partes, claro. Pero entendería, y lo aclaro, pero sí entendería de que se les ha notificado la resolución y en ese sentido ellos entienden que ya cobra efectos, como en efecto cualquier resolución que es notificada se presume que debe ser válida. Lo que plantean los abogados seguramente es algún tipo de oposición. Definitivamente esto ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema, porque finalmente es la Corte Suprema la competente para resolver este tema. Hay que dejar algo muy claro, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? En el sistema peruano, el Tribunal Constitucional no está por encima del Poder Judicial, sino que son cada uno autónomo y cada uno tiene sus espacios de competencia que están definidos en la Constitución y en la ley. Entonces no es que porque el tribunal ya lo dijo, la Corte Suprema tiene que hacerle caso. Cada uno se pronuncia en el espacio que le compete y ahora a quien le corresponde hacerlo es a la Corte Suprema, que es la que debe definir si es que se vulneraron o no los derechos de los miembros de la Junta cuando el Congreso los acusó constitucionalmente. Ahora, teniendo, digamos, su postura frente a este escenario que ha colocado el Tribunal Constitucional con esta resolución finalmente, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son los escenarios que se van a plantear frente a esta figura, considerando de que en estos momentos la Junta Nacional de Justicia tiene a 5 magistrados y con 5 magistrados pues no se puede completar el quórum necesario, según lo que hemos escuchado tanto como la defensa como el señor Aldo Vázquez, para tomar una decisión sobre el futuro de Patricia Benavides? Entonces, lo que decía Luz Pacheco es que, bueno, hay accesitarios que juramenten de una vez y mañana si quieren se toma esa decisión. Afecta el proceso porque evidentemente la ponente de este caso, que es el caso de la señora Inés Tello, ya no es parte de la Junta Nacional de Justicia. Afecta a este trabajo que se ha realizado frente al proceso disciplinario que ha enfrentado la señora Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia. Desde luego, afecta a este y a muchos otros casos. No es tan fácil como decir que asuman los accesitarios y de un día para otro tendrán que seguir las investigaciones. Creo que un trabajo serio, ¿no? En cualquier institución, en cualquiera de ellas, requiere que las personas que van a tomar una decisión en temas tan importantes como los que involucran a la fiscal de la Nación, a la suspendida fiscal de la Nación, requieren pues un conocimiento y una motivación, una sustentación y justificación de por qué se toman las decisiones. En la práctica, y para todos los efectos prácticos, esto ya deja sin que estos casos, este y muchos otros que la Junta también ve sobre ratificaciones y sanciones a jueces y fiscales, queden paralizados. Y además hay que tomar en cuenta, ¿no? En caso la Corte Suprema decidiera que se sostiene la medida cautelar que inicialmente se interpuso en el amparo, pues estaríamos volviendo al escenario anterior y qué mal sería, ¿no? De que se juramente a un accesitario y luego a los pocos días tenga que regresar aquellos que hoy han sido expulsados por el Tribunal Constitucional. En definitiva, lo que menos necesitamos son decisiones que generen inestabilidad en todas las autoridades de máximo nivel en el sistema de justicia, ¿no? Lo que creo que todos esperamos es más bien estabilidad y que se sepa quiénes son las máximas autoridades y aquellos que tengan que ser investigados y eventualmente removidos, pues que así sea lo más rápido posible. Ahora, el Tribunal Constitucional, para pronunciarse sobre el tema de fondo, sobre la demanda competencial que ha interpuesto el Congreso, tiene un plazo de 60 días. ¿Esto podría cambiar en algo? ¿Esta resolución podría cambiar en algo la decisión de la medida cautelar? Sí, o sea, respecto de la medida cautelar que ha dado el Tribunal Constitucional, las medidas cautelares se dan en general sobre una apariencia, en una primera mirada de que tendría razón, ¿no? Entonces, para
el Tribunal Constitucional decidir lo que ha decidido es porque consideran que en una primera mirada pareciera que el Congreso tiene razón en que se han afectado competencias. Y por eso es que han decidido ello. Pero ellos en la decisión final del conflicto competencial podrían convencerse de que no es así y revertir su decisión. Pero como bien ha señalado, para eso hace falta todavía una audiencia pública y todavía el plazo para resolver y luego pues un plazo para emitir los votos, que son 7 días más, y en realidad estamos hablando de por lo menos 3 meses, si no es más. Entonces no es un plazo corto, y recordemos que la investigación por el tema de la suspensión de la señora Benavides más bien se debe resolver en menos de un mes, con lo cual los plazos no calzan, ¿no? El Tribunal Constitucional, si es que llega a pronunciarse, será mucho después de que esto tenga una salida. El martes es la audiencia para el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia sobre la eventual destitución a Patricia Benavides. Sí, y de ahí hay un plazo para terminar de resolver, ¿no? Con lo cual lo del Tribunal Constitucional llegaría mucho después, claro, y no sería pertinente para dar una salida como la que todos esperamos. Ahora, ¿cuál es el escenario o qué podría suceder si es que, por ejemplo, los accesitarios que están, digamos, para poder acceder, ingresar al cargo, dicen, pues no vamos a ingresar en este fuego cruzado en la que uno dice nada, en la que entran, salgo, voy a juramentar, ¿para qué? ¿Para cuántos días? Porque quizás la Corte Suprema decide otra cosa, entonces no voy a juramentar, me abstengo de ello hasta que la Corte Suprema resuelva. Si se da ese escenario y la Junta Nacional de Justicia se queda solo con 5 magistrados, ¿cuál podría ser el proceder? ¿No podrían tomar una decisión y el caso de Patricia Benavides, que es el que tiene que tomarse ya en los próximos días, quedaría en el aire? ¿Eso podría ser un escenario frente a esa figura? Lo que tendría que suceder sería que se reasigne eventualmente la investigación y la causa, ¿no? Porque estaba en manos de la magistrada Inés Tello. Tendría que reasignarse otra persona y esta nueva persona pues formularía un nuevo criterio seguramente, tendría otras consideraciones, y este procedimiento inevitablemente se alargaría más allá del periodo de la suspensión, con lo cual la señora Benavides podría regresar al cargo, y eso no significa que no haya investigación. La investigación puede continuar, pero desde luego será en otras condiciones. Pero ella tendría que regresar al cargo de fiscal de la Nación o de fiscal suprema, porque también es la Junta de Fiscales Supremos quien termina eligiendo al fiscal de la Nación. Y ella, si es que regresa a un cargo, ¿regresa como fiscal suprema o regresaría a ser fiscal de la Nación? Ahí se plantea una discusión distinta y nueva, ¿no? Que es una ante la cual no hemos estado de momento, ¿no? Porque lo que se ha entendido bastante, y es bastante claro, es que al momento de la posible destitución ella sale de ambas cosas, ¿no? Tanto de ser fiscal de la Nación como de ser miembro de la Junta de Fiscales. Pero en respecto de solamente la sanción de ser destituida como fiscal de la Nación, como bien señalas, el competente es la Junta de Fiscales. Y en este caso, la suspensión es sobre todo su función como miembro de esta Junta, con lo cual ella tendría que volver y en principio reasumir, pero que es verdad que queda un espacio todavía para la interpretación, que habría que revisar cuáles son las condiciones también del Ministerio Público para poder resolver esta situación que sin duda plantearía una crisis interna, todo en consecuencia de estas decisiones que no ayudan a resolver el problema. Muy bien, muchas gracias por, digamos, plantearnos este escenario, los escenarios posibles de lo que significa esta resolución del Tribunal Constitucional, y estaremos viendo en los próximos días qué sucede, considerando pues de que ya se tiene que tomar en los próximos días, el 30 de abril, una decisión frente al futuro, como decíamos, cercano de Patricia Benavides. Muchas gracias, abogado constitucionalista Alberto Cruces, por acompañarnos aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aclarándonos el panorama de lo que hoy tenemos en la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Cruces, buenas noches. Bueno, ahí está. El abogado César Azabache, también conversamos por la mañana con él.
tiene su punto de vista sobre los escenarios que se presentan sobre esta situación. Y es que hay algo puntual que ha dicho el doctor Cruz, es que no estaría la ponente Inés Tello, y si no estaría la ponente, podría ser el escenario de que se haga una nueva investigación a Patricia Benavides. No se trata de que los accesitarios entran y votan, no, porque no hay ponente, y si no hay ponente, tendría que volverse a realizar un nuevo informe, y eso es un punto bastante importante también sobre lo que ha dicho el doctor Cruz. Vamos a escuchar lo que dijo César Azabache. ¿Qué te parece, Ari? Ok, vamos a escuchar. Este bucle se produce porque el tribunal ha sobrepasado una regla legal. El caso sobre ambos magistrados está en el Poder Judicial. Hay un amparo en curso, una decisión de primera instancia que debe ser vista, como el propio tribunal ha reconocido, en la Corte Suprema aún. Habría tenido sentido quizás que el tribunal inste a la Corte Suprema a tomar una decisión lo más pronto que sea posible, pero se ha metido en el detalle de declarar cuáles son los efectos de la apelación y ha suspendido una orden que no está sujeta a su conocimiento. Este tipo de saltos del tribunal han sido hechos en el pasado. Pienso en el caso Casinos y Tragamonedas, me lo recordaba hace muy poco Luciano López, en situaciones extremas, cuando el tribunal percibe que se ha tejido una red de corrupción que está manipulando procesos en muchas ciudades al mismo tiempo y encuentra que eso es una violación grave a la transparencia del procedimiento. Pero esa regla no está hecha para casos de este tipo. En casos de este tipo, donde hay intereses institucionales muy sólidos y debates muy fuertes, el tribunal ha debido abstenerse. En todo caso, repito, instar al judicial a tomar decisiones definitivas lo más rápido posible, pero no invadir la esfera de procedimientos de apelación que están todavía en discusión. ¿Y cuál sería la razón detrás de todo eso? Bueno, este caso tiene una sola explicación. Lo hemos comentado muchas veces. Patricia Benavides está siendo investigada por el Ministerio Público por una cadena de interferencias que ha protagonizado o perpetrado a favor de su hermana, la jueza Emma Benavides, que inocente o culpable está en una investigación sobre corrupción judicial vinculada al narcotráfico. Un caso tan serio que una de las dos personas que la sala que ella integraba liberó ha sido detenida en Colombia a consecuencia del asesinato de un fiscal paraguayo, Marcelo Pecci. No es una investigación cualquiera, repito, sea inocente o culpable, esa investigación debe seguir libre de interferencias. Y desde julio del 22, al mes de ser nombrada, lo que ha hecho la señora Benavides es acumular acciones que representan interferencias sobre esa investigación. Remover a la señora Revilla, que dirigía el equipo que investigaba a su hermana. Poner a un fiscal que lo que hizo fue abandonar los procedimientos de cooperación internacional para obtener esas declaraciones. Un fiscal que pidió el sobreseimiento del archivo, que se descarte el caso de su hermana. Remover o gestionar la remoción de la fiscal Zoraida Ábalos, que ha testificado que Patricia Benavides le pidió expresamente que le encargara el caso de su hermana cuando aún no era fiscal de la nación. Demasiadas interferencias acumuladas para que este caso tenga un sentido distinto al que sigue. El Tribunal Constitucional se ha alineado en las interferencias que protegen a Patricia Benavides en los cargos que tiene por ella misma generar interferencias a favor de su hermana. Y eso no es aceptable. Ahí están los comentarios, nuevamente se habla de interferencias, de adelantos por parte de lo que ha sido la decisión del Tribunal Constitucional, que Inés Tello y Aldo Vázquez han respetado, han acatado, ya no se encuentran en la Junta Nacional de Justicia, pero ha generado todo un debate técnico, jurídico alrededor de esta interpretación de si debió o no debió pronunciarse. Lo que es un hecho es que la Junta Nacional de Justicia en estos momentos tiene 5 magistrados y una decisión importante que tomar con el caso de Patricia Benavides.